Bienvenidas y bienvenidos a su programa Miradas. Es un gusto presentar en esta oportunidad a Elena Olea. Ella es directora asociada del Programa para Alianza Américas, que es una organización transnacional arraigada en las comunidades de inmigrantes latinos en Estados Unidos, que hace trabajo de incidencia política y social para lograr mejoras de calidad de vida para la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos. Elena, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí. Como no, Elena. En esta ocasión queremos hablar sobre las nuevas disposiciones migratorias que ha implementado el gobierno de Estados Unidos. Y la primera pregunta está relacionada que, bueno, hace poco, el 11 de mayo, se dejó de aplicar la política migratoria que tiene que ver con la enmienda, si le podemos llamar así, 42, que permitía a Estados Unidos expulsar casi que de manera automática a todo el migrante que cruzaba sus fronteras. Pero casi que inmediatamente después entró en vigencia la enmienda 8. Quisiera que nos hablara, Elena, cuáles son los alcances, en qué se diferencian ambas iniciativas y sobre todo el impacto que tienen a la comunidad de migrantes que van en tránsito o ya están en la frontera. Bueno, efectivamente, el título 42 era una norma que existía desde el año 44 en el ordenamiento estadounidense que permite cerrar la frontera en el caso de una emergencia de salud pública. Y ese fue realmente el pretexto que utilizó la administración Trump para cerrar la frontera. Más que una preocupación de salud pública, lo que había era la voluntad de impedir que las personas pudieran ingresar por la frontera sur y pedir asilo. Y lo digo así de tajantemente porque es interesante analizar a quienes se les permitió que continuaran ingresando, incluso en esos primeros meses de la pandemia, cuando no había vacuna, cuando había muchísimo temor, y cómo la frontera se fue, por ejemplo, abriendo al comercio sin ningún problema, pero continuaba cerrada para las personas que llegaban a pedir protección. Y lo que significaba la política, como bien dijo usted, es que las personas eran expulsadas, es decir, inmediatamente devueltas inicialmente a territorio mexicano. Esto implicaba que las personas decían, esta vez me agarraron, pero la próxima no me van a agarrar, y volvían y lo intentaban. Por eso hablamos de un aumento en el número de encuentros de la patrulla fronteriza con personas. Pero eso no quiere decir que sea un aumento del número de personas que cruzaron, sino muchas veces es la misma persona que lo intentaba varias veces. Regresamos al título 8, que es la norma que tradicionalmente existía para que las personas ingresen a Estados Unidos. Las personas que no tienen una visa de turistas y que necesitan una, como somos la mayoría de los latinoamericanos, e ingresan de manera irregular y son aprendidos por las autoridades, son puestos en un proceso que se llama deportación. La diferencia entre la expulsión y la deportación es que la deportación tiene una consecuencia. La consecuencia es que la persona queda con una prohibición para ingresar a Estados Unidos por 5 años. Eso no pasaba con el título 42, que las personas apenas eran expulsadas, devueltas. Ahora no pueden volver a entrar y si lo vuelven a hacer, lo que establece el título 8 general es la posibilidad que las personas sean procesadas penalmente por un delito que es ingreso no autorizado cuando tienen una prohibición de ingreso, es decir, estar desconociendo esa prohibición de entrar. Pero además, la administración Biden agregó una serie de reglas o requisitos adicionales cuando las personas van a llegar a la frontera y van a tratar de entrar a Estados Unidos para pedir asilo. Ahora existe una aplicación que se llama la CBP-1 o CPB-1, en el cual las personas tienen que pedir una cita. Esta cita solamente la pueden pedir cuando se encuentran de Ciudad de México hacia el norte del país, es decir, en la mitad más cercana a Estados Unidos de México. Y allí tienen que llenar un formulario y se les indica en qué día y en qué horario y por qué punto fronterizo pueden ingresar a Estados Unidos. Lo que sabemos es que ha sido bastante difícil utilizar esta aplicación. La aplicación está siendo digamos, ya empezó a implementarse hace algunos meses y aunque el número de citas era más reducido y ahora se amplió, las personas han tenido muchas dificultades por la brecha digital, la calidad de los teléfonos, la calidad de la señal de Wi-Fi, si su color de piel es muy oscuro
y la bendita aplicación no registra su cara, esos son problemas que las personas tienen. Y aún sin ninguno de estos problemas o desafíos, las personas están diciendo que no logran que les den la cita, pierden la oportunidad y les toca seguir intentando. Ese es un obstáculo muy importante. Si alguien dice, yo voy a ir sin la cita porque estoy desesperado, hay algunas excepciones si las personas tienen un gran riesgo a su vida o a su integridad que pueden demostrar si las personas tienen una complicación de salud ahí al lado de la frontera, pero de lo contrario, no haber pedido la cita cuando son aprendidas por las autoridades van a entrar a lo que se llama un procedimiento ahora acelerado de deportación, que entre otras cosas le van a preguntar a esta persona, ¿y usted? Si no era de nacionalidad mexicana, es decir, en este caso una persona salvadoreña, usted pasó por otros países. ¿Por qué no pidió asilo? ¿Por qué no pidió ser, es decir, por qué no pidió ser reconocido como refugiado? Por ejemplo, en Guatemala o en México. ¿Por qué apenas ahora quiere hacerlo en Estados Unidos? Y eso, esas presunciones en su contra pueden repercutir en que la persona sea automáticamente puesta en un proceso de deportación y no tenga ni siquiera la posibilidad de pedir asilo. Va aumentando la penalidad conforme el migrante sea reiterativo en violentar la ley migratoria, porque muchos salvadoreños lo intentan no una vez, no dos, tres, cuatro, hasta 5 veces. Efectivamente, hay relatos de personas que dicen, me deportaron 4 o 5 veces y la seguí intentando. La duda es que en este minuto el gobierno ha dicho que efectivamente va a castigar a quienes reincidan. Y yo no me arriesgaría, o sea, sería una pena infinita pasar 2 años en una prisión por un ingreso no autorizado. Elena, este título 8 golpea con más fuerza a determinados grupos poblacionales, o es para todo el salvadoreño, guatemalteco, nicaragüense que entre de manera ilegal. Es decir, el grupo de mujeres suele ser vulnerable, las poblaciones LGTBI, la niñez misma. ¿Tiene alguna dedicatoria en particular esta normativa? En principio se aplica a todo el mundo, pero a la par tenemos algunas políticas específicas. La administración Biden reconoció que hay ciertos grupos que están desesperados por entrar a Estados Unidos y que esto está vinculado con la situación en sus países de origen. Entonces, las personas de nacionalidad venezolana, los cubanos, las personas haitianas y las personas nicaragüenses tienen la posibilidad de sujetarse a un procedimiento de un permiso de viaje que se conoce en inglés como parole humanitario. Y esas personas necesitan encontrar un patrocinador en Estados Unidos que dice, yo me voy a encargar de mantener a esta persona en Estados Unidos, yo me encargo de ella, yo respondo por ella, y así es como a las personas se les emite este permiso para ingresar a Estados Unidos. Pueden permanecer en el país 2 años y pueden solicitar un permiso de trabajo, pero solo para esas 4 nacionalidades. Entonces, pero si alguien no pide el parole y se arriesga y cruza por su cuenta, ahí sí va a ser sometido al mismo procedimiento. Lo que México ha establecido es su disposición a que las personas de estos 4 países puedan ser retornadas voluntariamente a México y no sean devueltas a su país de origen. Es decir, porque tienen una connotación política, digamos, su proceso migratorio. ¿Qué pasa? Para Estados Unidos, esas 4 nacionalidades lo tienen. Podemos criticar si no habrían otras que tendrían que estar también en esa lista, pero son esas 4. A la par se anunció que habrá un proceso más expedito para lo que se llaman las peticiones familiares. Correcto. Para las personas que tengan un pariente que sea ciudadano o residente permanente de Estados Unidos y sean nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador o Colombia. En ese caso, los familiares con residencia permanente o ciudadanía pueden hacer una petición familiar y ahí se les va a expedir otra especie de parole o permiso de viaje para que puedan entrar más rápido a Estados Unidos. Pero ese proceso no está acabado de definir, no sabemos dónde, no sabemos si hay un formulario nuevo de aplicación. En este minuto es apenas un anuncio, pero sería un proceso más expedito, pero está este vínculo de la reunificación familiar. Es decir, yo no puedo pedir a mi tercer primo al hijo de mi tía, no, tiene que ser un vínculo familiar mucho más cercano. Eso es claro de tenerlo en cuenta.
Este sería como una especie de filtro para evitar que la familia completa se vaya a Estados Unidos y ya estando allá pida pues la legalización, digamos, permanente en territorio estadounidense, o realmente es más como, digamos, una manera de desincentivar la migración. ¿Cómo lo lee usted? Yo lo leo como el reconocimiento que hay muchas personas que están desesperadas por llegar a Estados Unidos porque sus hijos, sus padres, sus hermanos, su pareja están en Estados Unidos. Y por eso quieren darle opciones para la migración regular, pero asumiendo que ya hay alguien que está acá y que tiene resuelta su situación migratoria. O sea, que el papá, la mamá que está de manera ilegal en Estados Unidos difícilmente va a poder aplicar su hijo para esa reunificación familiar. Definitivamente está descartado. Rotundamente no, no va a poder. Así Para, de claro, el requisito es tener, ojo, tener TPS no permite acceder a este permiso. Hay que tener residencia permanente o ciudadanía. para ese proceso de reunificación, Estados Unidos ha creado o creará unidades en Nicaragua, perdón, en Colombia y Guatemala, que estará integrada por personal de la OIM, del Departamento de Estado, si no mal recuerdo. ¿Ya están funcionando o solamente está todavía montándose todo este proceso? Lo que se llaman centros de procesamiento no van a ser para estos programas de parol de los 4 países que mencioné, sino la idea es que van a ser lugares para orientar a cualquier persona de cualquier nacionalidad que está en la ruta migratoria y que, por ejemplo, quiere pedir asilo. Le van a indicar si habría otras opciones o personas que están interesadas en buscar opciones y quieren saber cómo podrían hacerlo de manera regular. Y Estados Unidos efectivamente va a montar estos centros con estos funcionarios de OIM y de ACNUR, las agencias de Naciones Unidas, con funcionarios del gobierno estadounidense y probablemente de otros países, porque no solo se les van a ofrecer opciones en Estados Unidos, sino también en España y en Canadá. Ofrecer opciones no significa que se vaya a pagar por el costo del viaje. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y tampoco sabemos en la práctica dónde van a funcionar. Se ha anunciado que serán por lo menos 100 centros de procesamiento, así que probablemente sean en muchos otros países de América Latina. Sí se han dicho que van a ser en el continente, no van a ser en el Caribe, pero no tenemos por ahora más información. ¿En qué condición quedan los migrantes que iban en búsqueda de refugio o asilo y que al momento de vigencia de del nuevo título ya estaban en la frontera? Sobre todo porque a partir de lo que dice el estatus de refugiado, dice que un refugiado no debe ser devuelto al país donde teme ser perseguido. Bueno, el punto es que las personas, la pregunta es si estaban del lado mexicano o del lado estadounidense. Si estaban del lado mexicano, no habían ingresado a Estados Unidos. Y por eso las personas, probablemente su mejor opción sería pedir una cita con CBP1 para que no se les aplique la regla de inelegibilidad al asilo y tener un mejor chance de pedir asilo. Pero ciertamente su pregunta es muy importante y por eso es que hay ya litigios en curso que están cuestionando si esta regla nueva de la inelegibilidad del asilo está de acuerdo con la legislación de Estados Unidos y estos acuerdos internacionales, justamente. Precisamente a ese punto iba, Elena, desde Alianza Américas, por ejemplo, sabemos que es una institución que hace mucho lobby político en Estados Unidos. ¿Qué alternativa ven para, primero, que no sea una norma que se convierta en violatoria de derechos humanos? Y segundo, que vaya a poner en riesgo a las personas solicitantes de asilo o refugio. ¿Qué posibilidades, qué opciones hay ante una legislación que ya está sobre la marcha? Bueno, en este caso hay un litigio muy importante que lidera una organización que es el American Civil Liberties Union, por sus siglas en inglés, es conocida también en español como la ACLU, y ellos junto con otras organizaciones justamente han cuestionado que esta medida sea legal. Lo que nosotros vemos con preocupación es que la idea de pedir una cita, de que hay una forma ordenada de llegar a pedir protección,
es un poco ilusoria y niega que a veces las personas realmente están desesperadas. Desconoce también que por la frontera sur de Estados Unidos llega la gente más pobre y más vulnerable. Por lo tanto, pretender que las personas tengan un teléfono, que sepan utilizarlo para llenar un formulario en línea, que puedan pedir una cita, que puedan esperar, que se sientan seguros, es desconocer las condiciones de pobreza, de vulnerabilidad y de desesperación con que muchas personas huyen. Por eso este sistema nosotros no vemos que sea efectivo y viable. Y lo que esperamos es que la administración redoble sus esfuerzos y tenga más personas en la frontera que puedan procesar de manera más rápida estas solicitudes. El gran problema no es el volumen de personas que llegan, sino el tiempo tan largo que se tarda Estados Unidos en resolver esas solicitudes. Eso es a lo que hay que apostar, a modernizar y agilizar el sistema de asilo estadounidense. Estas nuevas disposiciones migratorias van en sintonía con el discurso de campaña electoral que en su momento el presidente Biden ofertó a la comunidad migrante, o hay un rompimiento. No, efectivamente, el discurso era un discurso que promovía un sistema más humano, que no entendía de requisitos como que las personas hubiesen pedido protección en otro país, y las medidas que tienen son muy estrictas en muchos aspectos, distan mucho de las promesas de campaña. Esta administración ha tratado de no demonizar a la migración, pero ha sido muy ineficaz en cambiar la narrativa y en insistir que las personas que llegamos a trabajar y a vivir en Estados Unidos representamos un gran aporte a la economía del país. Construimos familia, construimos comunidad y que más que cualquier cosa, Estados Unidos se beneficia grandemente con la migración. Es ahí donde la administración Biden además se ha quedado corta. Su discurso de campaña no son sus acciones en el gobierno, pero necesitábamos un gobierno más decidido, más verdaderamente promigrante de lo que ha sido el gobierno Biden. Elena, ya para cerrar, porque el tiempo se nos agota, ¿qué mensaje les puedes enviar tú a aquellos salvadoreños, centroamericanos que están pensándolo en este momento, tomar su mochila e iniciar la ruta del migrante con miras hacia Estados Unidos o México? Yo creo que lo primero es cuestionar y asegurarse que el sueño americano realmente existe, las situaciones y las condiciones de vida. El costo de la vida en Estados Unidos es muy alto, es muy fácil soñar lo que significa el salario por hora en Estados Unidos. Después hay que mirar cuál es el costo de vivir en Estados Unidos y ahí se dan cuenta que hay mucho de ilusión, poco de realidad. Lo segundo es la información, tener información de fuentes confiables y no creer un poco las leyendas o los mitos que se van construyendo en términos de sí se puede, sí lo voy a lograr. Hay que tener mucha información, hay que entender que es una ruta peligrosa, no solo por los ríos que se cruzan, sino también por actores del crimen organizado e incluso por autoridades públicas que abusan de las personas en el trayecto migratorio. Es un trayecto difícil, hay que cuidarse, hay que hacerlo informado y hay que buscar fuentes confiables de información. No todo lo que se ve y se oye en las redes sociales debe ser creído. Hay mucha información falsa que puede llevar a las personas a tomar decisiones equivocadas. Perfecto, Elena. Muchísimas gracias por sus aportes. Sin duda es un tema que hay que darle seguimiento, ¿verdad? Porque es un tema con muchísima vigencia donde los centroamericanos se están viendo permeados de forma directa o indirecta con estas nuevas medidas migratorias. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y a usted que nos mira a través del programa de televisión, en Miradas continuamos con más.